En este video les voy a hablar sobre las características anatómicas de los tallos, es decir, en cuanto a su estructura primaria y secundaria, teniendo en cuenta los distintos tejidos vegetales. Primero quisiera hacer algunas aclaraciones para después continuar con la explicación. Recordemos que en cuanto a las estructuras, tanto para raíz como para tallo, la estructura primaria es aquella que se da aproximadamente en el año y medio de vida de la planta. Y la estructura secundaria es la que se da luego de los 2 años de vida aproximadamente. Eso se los quiero aclarar para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿qué características tienen la estructura primaria y la estructura secundaria en los tallos? Primera cosa, respecto a la estructura primaria. Voy a tomar otro color. Estructura primaria. En cuanto a la estructura primaria, los tallos tienen una estructura denominada estructura superpuesta, a diferencia de la raíz, que la estructura era alterna. ¿Por qué superpuesta? Porque esto va a ocurrir con los vasos de conducción. Porque el floema y el xilema, o el lenio y liber, se encuentran enfrentados, es decir, en el mismo radio. En la raíz, recuerden que era alterna porque había un radio de floema, un radio de xilema, un radio de floema y así sucesivamente. En los tallos son superpuestos. Vamos a ver que los vasos de conducción, es decir, los elementos del cilindro central, los vasos de conducción pueden ser abiertos o cerrados, mejor dicho, los accesillos de vasos de conducción, que son un conjunto de vasos de conducción formando accesillos, pueden ser abiertos o cerrados. Ya vamos a ver que los abiertos se dan, por ejemplo, en dicotiledóneas y los cerrados son más de tipo de monocotiledóneas. Bien, voy a pasarles a mostrar, tengo acá la estructura primaria de un tallo de una dicotiledónea, ¿sí? De tallo. Fíjense, recuerden que también tenemos elementos que corresponden a la corteza, que los voy a escribir acá, que es la zona más externa, y los elementos que corresponden al cilindro central, que los voy a escribir del otro lado. Fíjense, tenemos externamente una capa de células que conforma la epidermis. En general es uniestratificada, una sola capa. Y recubriendo la epidermis puede haber que en general hay, una cutícula. Una capa de cutina formando la cutícula. Luego continúa, esto que está en verde, es en general un tejido de sostén de tipo colenquimático. Un colénquima, que forma un anillo de función mecánica que envuelve a todo el tallo para darle obviamente determinado sostén. Luego continúa el parénquima cortical, que es el tejido que rellena y termina de formar toda la corteza. Algunas de estas células son secretoras, otras son células reservantes del tipo amiláceo, reservan almidones, etc.
Bueno, en general, dependiendo de los tipos de planta, varían los espacios intercelulares y también varía también el espacio de las células de este parénquima cortical. Y luego, directamente, el parénquima está chocando con el cilindro, con lo que vendría a ser todas las estructuras del cilindro central. En general, no hay endodermis como en las raíces, o se encuentra o no se encuentra como una capa bien definida, y tampoco hay periciclo. En realidad, algunos niegan la existencia del periciclo, otros autores lo utilizan con otro nombre. Yo en este caso no los coloco porque no son importantes en la estructura del tallo, estas dos formaciones. Pero fíjense en la parte del cilindro central tenemos, bueno, obviamente la estructura de relleno del cilindro central, que son estas células que dibujé en forma de color amarillo, que es la médula, las células medulares que forman los radios medulares, y luego tenemos estas estructuras que son los acecillos de conducción. Como en este caso estoy hablando de una dicotiledonia, este acecillo de conducción es abierto, y ya les voy a decir qué significa abierto. Fíjense, tenemos en lila lo que se conoce como procambium, es decir, el antecesor del meristema secundario del cilindro central, que es el cambium. Y tenemos adentro estos vasos de grosores variables de color celeste, que son los vasos del xilema. Y luego tenemos estos que en general son más o menos todos del mismo tamaño, los rosaditos, que son los vasos del floema. Recuerden siempre, xilema hacia adentro del cambium, floema hacia afuera del cambium. ¿Por qué son abiertos? Porque el cambium que luego se va a desarrollar es obviamente un tejido activo, y justamente gracias a que este cambium produce hacia afuera floema y hacia adentro xilema, necesita, o sea, tiene que estar sin que nada lo interrumpa a su alrededor para que obviamente este cilindro central pueda crecer. ¿Qué pasa en las monocotiledonias? En las monocotiledonias no hay crecimiento secundario. El crecimiento secundario se da por un aumento del número de células y un aumento de tamaño en general de las células del parénquima, que son estas, células del parénquima. Fíjense que la estructura que está en verde y todo su interior conforman el acecillo cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque en general las monocotiledonias no poseen un cilindro central definido, sino que poseen varios acecillos cerrados dispersos por toda su estructura. ¿Ese acecillo por qué es cerrado? Por dos cosas. Primero, porque tiene toda una vaina, que es esta verde, ¿sí? Esta vaina esclerenquimática, es decir, formado por células esclerenquimáticas que rodean a todo ese acecillo. Y luego tenemos el floema, que es este en rosado, y estos celestes, el xilema. Y fíjense que entre medio no hay cambium ni procambium, ¿tá? Por lo tanto, no hay un crecimiento de este acecillo y son justamente cerrados. ¿Qué pasa luego del año y medio de vida de la planta? Comienzan a aparecer los meristemas secundarios. Entonces, crecimiento secundario. Dijimos que en monocotiledonias no hay crecimiento secundario en cuanto a los acecillos. Aparecen, al igual que en la raíz, los meristemas secundarios. A nivel de la corteza aparece el felógeno, que produce hacia afuera suber, que es tejido muerto, y que es lo que se le retira, por ejemplo, al alcornoque para hacer el corcho. Ese es el suber, un tejido de células muertas.
y hacia adentro un tejido vivo que conforma lo que se conoce como felodermis. Y a nivel del cilindro central tenemos el cambium, que el cambium lo que va a hacer es producir hacia afuera floema o liber, vasos liberianos, y hacia adentro va a producir xilema o vasos leniosos, o lo que se conoce como lenio. Entonces, cuando nosotros cortamos un tronco de un árbol, nosotros vemos en su estructura, por ejemplo, anillos concéntricos, que son los que le dicen, los que marcan la edad de esa planta. Esos anillos concéntricos se denominan círculos leñosos anuales. Y justamente son círculos de vasos cilemáticos, porque obviamente por cada periodo vegetativo de la planta trae consigo la formación de este anillo. Entonces más o menos podemos deducir que es un anillo que se va a formar por año, porque se disponen de manera radial. En cambio, con el crecimiento de estos círculos leñosos, empuja este leño a el liber o al floema hacia afuera y lo empuja de una manera rasgada, de modo que toma estas características. Toma estas características, lo que vendría a ser el floema, formando lo que se conocen como cuñas. Por eso es que aparecen en general de esa manera. Bien, entonces, en este video lo que vimos fue la estructura histológica de un tallo en su primer año de vida, formando la estructura primaria, y luego qué pasa luego de los 2 años de vida para que haya un crecimiento secundario. Vimos también la diferencia entre el tallo de una mono y el tallo de una dicotiledonia, y vimos también la diferencia entre un acecillo abierto y un acecillo cerrado.